Bienvenidos, qué bueno que estamos aquí hoy en esta mañana. Vamos a empezar a leer una fracción del libro de los Proverbios. Y esto es relacionado al tema que quizás toquemos hoy en esta mañana. Pero es una pregunta que tenemos que tener muy dentro de nuestro corazón. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 31, el versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Gracias. Apáguenme este ventilador, por favor. Gracias. Es una pregunta que hace el escritor y que la hace Dios para cada uno de nosotros. ¿Quién la hallará? ¿Qué cosa? Una mujer virtuosa. Toda persona cuando tiene un encuentro real con el Señor Jesucristo, si realmente es real, algo maravilloso va a ocurrir en la vida de la persona. De no ser así, su vida va a seguir de la misma manera a como cuando, según se entendió, que él tuvo un encuentro con Jesucristo. Porque cuando alguien tiene un encuentro con Jesucristo, un real encuentro, la persona cambia inmediatamente. Da un giro de 180 grados. Es decir, si va caminando rumbo al norte, empieza a caminar rumbo al sur. O al oriente, se va hacia el occidente. Entonces da un giro de 180 grados. Como cuando usted marchó o caminó en alguna de las escuelas en que estuvo durante un tiempo de gimnasia y le ponían a marchar y estaba 1, 2, 1, 2, media vuelta. Y bueno, usted daba media vuelta, unos a la derecha, otros a la izquierda, pero dábamos media vuelta, es decir, volteábamos hacia donde veníamos. Durante su caminar de esta persona, cada día su camino va a tornarse más angosto, porque venimos de un camino ancho donde todo se nos permitía, donde todo lo hacíamos validero y que estaba bien, porque así recibimos mucha información equivocada. Entonces todo se podía, pero una vez que tiene un encuentro con Jesucristo, el camino se va a ir angostando, se va a ir cada día haciendo menos ancho, hasta que realmente uno deja todo, porque el camino es tan estrecho que solamente una persona, la persona por sí misma cabe, no puede llevar absolutamente ningún otro tipo de equipaje. Y solo tiene sus ojos puestos en Dios, en Jesucristo. Ahora, es como nadar contracorriente. Es decir, generalmente, yo recuerdo de niño, papá a veces nos llevaba a ciertos lugares, allá por el rumbo del 6, no sé por dónde queda realmente, pero sé que desde Villa de Álvarez más hacia rumbo Minatitlán. Y había, no sé si haya sido, pero había un río fuerte o corriente de agua fuerte que tenía, pero verdaderamente una fuerza que uno se podía lanzar allá a 50 metros y en razón de segundos o de minutos ya se había uno regresado al lugar original. Y así estábamos divirtiéndonos. ¿Por qué? Porque era fácil nadar o dejarse llevar por la corriente. Del lado contrario, pues no podíamos por más que quisiéramos. A veces alguien se llevaba una tablita o algo y caminaba y bueno, nadaba fácilmente. Pero cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, se nada contracorriente. Y es difícil, sí es difícil, pero no es imposible. Y la mayoría de las personas que van a estar a tu lado, gracias, tú lo vas a encontrar de cara. Antes caminabas con la misma mirada puesta, el mismo rumbo hacia el norte o hacia el sur, según haya sido la situación, solamente para ubicarnos. Y no había problema, eran los mismos gustos, era el mismo deseo del corazón.
Pero cuando se tiene un encuentro con Jesucristo, en lugar de ir a favor de la corriente, uno va a ir en contra de la corriente. Y te vas a encontrar aquellas personas que te van a decir, oye, tú estás mal. Y a lo mejor te dan otro tipo de calificativos, pero van a decirte que tú estás caminando en sentido contrario. Te podrán decir de una o de otra manera, es que tú caminabas antes rumbo a donde nosotros la mayoría íbamos y ahora ya no estás circulando en la misma dirección, vas en sentido contrario. Ahora, uno puede preguntarse, ¿y quién tiene la razón? Lógico que la razón la tenemos la minoría, aquellos que estamos nadando contracorriente, que no nos dejamos llevar por todo viento de doctrinas o de enseñanzas falsas e equivocadas. Ahora, fíjate bien, vas a tener muchas motivaciones en ese nadar en contra de la corriente para que regreses a la forma anterior. ¿Por qué? Porque era más fácil nadar a donde la corriente nos llevaba, la mayoría, que nadar en contra de la corriente, porque vas a tener mucha oposición, pero con Cristo sí se puede. Vas a tener muchas motivaciones y muchas personas van a aceptar esta área o esta forma de vivir antigua y sacan, dicen algunas palabras, es que yo antes no tenía tantos problemas. Y desde que conocí a Jesucristo o desde que tuve un encuentro con Él, viene situación tras situación críticas, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, problemas en toda parte donde me muevo. Es que vas en sentido contrario. Y gente regresa, da marcha atrás. Y sucede de lo que dice Pedro, ¿no? Que el cerdo lavado regresa a su lodazal y el perro a su vómito. Eso sucede. Ahora, fíjate bien, te estoy platicando esto porque en la Escritura yo puedo encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 12, un llamamiento que Dios le hizo a Abraham. Bueno, en aquel tiempo se llamaba Abraham. Entonces me recordé de un chiste que escuché por ahí, que llegó alguien a la casa y tocó. ¿Quién? Abraham. ¿Quién? Abraham. Si no nos dices tu nombre, no abrimos. Ya les estoy diciendo, Abraham. Seguía tocando. Y lo dejaron afuera porque él se llamaba Abraham. No se llamaba Abraham. Le preguntaban su nombre y pues decía, ¿quién eres? Abraham. No, dinos quién eres. Pues Abraham. Entonces Abraham tenía un nombre, era Abraham. Y encontramos el llamamiento de él de parte de Dios como usted lo tuvo. No en las mismas circunstancias, pero el llamamiento sí. Si usted está por primera vez, usted tiene un llamado de Dios y de usted depende si lo acepta o no lo acepta. Él no le va a forzar absolutamente para nada. Y en el capítulo 12, en el versículo 5, yo encuentro que tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a su hijo, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Cuando Dios le hizo este llamamiento a Abraham, le dijo que saliera de su tierra y que dejara a su parentela. Ahora, no cumplió en su totalidad. Si tú analizas la escritura, se llevó primeramente a su padre, también se llevó a su sobrino y le dijo que solamente su familia y que abandonara la casa de sus padres y se fuera a la tierra que Dios le había prometido. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, pues yo puedo ver que el camino se le empieza a angostar cada día a Abraham. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Jesús, Él siempre nos va a llevar a un solo camino, al camino que nos lleva al cielo. Ahora, la decisión y el deseo de Dios es que Abraham estuviera, como nos dice aquí el versículo,
en Canaán. Y hacia allá se enfiló, y cuando se dieron las cosas conforme a la voluntad de Dios, nos dice la Escritura, y esto le llevó un buen tiempo para que llegara a Canaán. Por eso la Biblia nos dice: salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Usted y yo hemos sido llamados para ir a una tierra que emana leche y miel. Y el deseo de Dios es que lleguemos ahí. Ahora se la voy a cambiar de otra manera. El deseo de Dios es que nosotros vayamos y vivamos con Él en el cielo. Pero en el camino nosotros podemos encontrarnos obstáculos que van a hacer lo posible para que no lleguemos a la tierra que Dios nos ha dicho que lleguemos. Pero Abraham salió y a la tierra de Canaán llegaron. Usted ha empezado en un camino que Dios le ha traído y le quiere llevar a esa tierra prometida, pero mientras llega a esa tierra prometida y sea suya, le voy a decir, vamos a encontrar serias dificultades y problemas. Ahora, lo que había pasado es que Abraham salió del reino de las tinieblas y entró al reino de la luz cuando él llegó a Canaán. Cuando usted renunció al pecado porque se arrepintió del pecado, aceptó a Jesucristo como su Señor, usted salió del reino de las tinieblas y está en el reino de la luz. Aún no ha poseído la tierra que Dios le ha entregado a usted, que va a ser en el futuro. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Y cuando Abraham recibió ese pacto, él edificó un altar, es decir, adoró a Dios. Y empezó a caminar, y cuando llegó a la tierra que Dios le había dicho, esta es la tierra que te voy a dar a ti y a tus descendientes, llegó a Betel y ahí levantó otro altar, y Betel significa casa de Dios. Ahora, levantó un altar poco a poco conforme entraba a esa tierra y empezaba a tomar control sobre lo que ahí había, se encaminó a un lugar llamado Egipto. Yo quiero que vengas, si estás ahí en la escritura, el versículo 9, dice Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Ahora, este era el camino rumbo a Egipto, te lo había explicado en días pasados. Ahora, una vez que él había estado en ese lugar, estaba a punto de regresarse al reino de las tinieblas. Porque Egipto, esto es lo que nos representa para nosotros hoy en nuestros días. En el versículo 10, nosotros podemos ver que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre de la tierra. Ahora, Dios no lo había mandado a Egipto. Dios le había dicho, esta es la tierra que vas a poseer, esta es la tierra, Canaán es tuya y para tus descendientes. Pero cuando llegó la primera situación crítica en la cual él consideró que Dios no lo podía ayudar porque la hambruna era grande, él se trasladó al lugar donde él consideraba que podía tener la respuesta a su necesidad. No consultó a Dios, no levantó un altar, no le preguntó. Simple y sencillamente puso en operación el plan que él había concebido en sus momentos críticos. ¿Cómo voy a sostener? ¿Cómo les voy a dar de comer a esta gran cantidad que está conmigo, su familia y todos los sirvientes y todo el ganado que poseía? Él empezó a meditar y escuchó que en Egipto había comida y descendió. Dios no lo llamó para allá. Canaán era el lugar indicado por Dios. Ahora quiero que guardes bien esto ahorita para que podamos desglosar un poco más lo que Dios puso en mi corazón. Dios no lo mandó a Egipto. Estaba platicando antes de empezar aquí con algunos de ustedes estaba platicando conmigo y le estaba diciendo todo lo que tú me estás diciendo. Hoy voy a explicarlo porque Dios me lo puso en mi corazón. No es que yo vaya a usar lo que tú me estás platicando para
tomarlo como referencia. Simple y sencillamente Dios me lo había puesto en mi corazón días pasados. Ahora, fíjate bien, la promesa de Dios era que Él le iba a bendecir en Canaán, no en Egipto. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó es que Abraham se regresó al lugar de las tinieblas, de donde Dios ya lo había sacado al reino de la luz. Ahora está regresando al reino. En otras palabras, tuvo una caída. Como usted y yo tenemos en nuestro trayecto, tuvo una caída y descendió a Egipto. Y aquí cabe una pregunta. La pregunta es para todos, es para usted, es para mí. ¿Usted está en el lugar que Dios le ha dicho que esté? Vuelvo a repetir, porque es interesante que nos preguntemos a nosotros mismos. ¿Tú estás en el lugar que Dios quiere que tú estés? ¿Estás en el país que Dios quiere que estés? ¿Estás en la ciudad que Dios quiere que estés? ¿Estás en el trabajo que Dios quiere que estés? ¿Estás en la iglesia que Dios quiere que estés? ¿Estás en la escuela que Dios quiere que estés? Simple y sencillamente unas cuantas preguntas, porque si no estamos en el lugar indicado por Dios, vamos a limitar a Dios para bendecirnos aunque haya hambruna, aunque haya escasez, porque puede haber escasez en muchos lugares, pero donde está Dios no va a haber escasez. Pero si nos salimos de su cobertura, vamos a encontrar escasez. Esto no quiere decir que no podamos aprender, porque aunque estemos en el lugar en que Dios nos dice que estemos, vamos a aprender temporada en que haya y temporada en que no haya, porque tenemos que aprender, como dijo Pablo, he aprendido a tener mucho y a no tener nada. Todo lo puedo en Cristo. Ahora, voy a preguntarte, ¿estás en el país que Dios quiere que estés? Tú dices, pues aquí estoy. Bueno, pero ¿no te ha llegado la comezón de irte a otro país donde a lo mejor no debes de estar? Es una pregunta y podemos arguir una gran cantidad de elementos. Hay escasez, nadie me da trabajo, bla, 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 bla. Hace tiempo conocí a un hombre llamado José. Y él me dice, en su casa nos reuníamos, quizás algunas 10 personas. Era un ranchito, es un ranchito. Esto fue hace como cerca de 30 o 35 años. Y cierto día, esa noche que estábamos ahí en casa, él me dice, Seth, me voy a ir a los Estados Unidos. ¿Y qué vas a hacer allá? Pues voy a buscar trabajo. ¿Crees que Dios te está mandando para allá? ¿Crees que es la voluntad de Dios? A mí siempre me gusta preguntar cuando se da la oportunidad, pues para ayudar a la persona. Le digo, ¿quieres que investiguemos a ver si es la voluntad de Dios que estés allá en Estados Unidos? Sí, cómo no. Bueno, aquí lo importante es que ya tienes tu pasaporte y también tienes la visa. El pasaporte es para que puedas salir de México y la visa es para que el país al que vas te reciba. Si lo tienes, ¿verdad? No, pues ¿cómo crees? Bueno, ya llevas una en contra. Pero por lo menos te vas a llevar a tu esposa, te vas a llevar a tus hijos. Pues ¿cómo crees? 2. Pero por lo menos después de todas estas cosas, allá te vas a congregar, escuchar la palabra de Dios. Voy a estar escondida si puedo pasar. Ya llevas 3. ¿Le seguimos o no? ¿Quieres saber si es la voluntad de Dios? Mira, porque si es la voluntad de Dios, vas a tener el pasaporte, vas a tener visa, vas a tener trabajo, vas a poderte llevar la familia, vas a poder hacer todo conforme al plan de Dios. Toma tu familia y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, le dijo Dios a Abraham.
Estás en la ciudad que quieres Dios que tú estés. Porque de aquí han salido varios grupos y se van a Colima. Porque pues hay más facilidad de estudios y luego pues ya tienen una casa ahí y se les acomoda bien como según pienso yo su propio plan. Pero yo me pregunto, ¿es plan de Dios que te vayas a otra ciudad? ¿Dios quiere que cambies tu lugar de residencia? Nosotros vivimos mucho tiempo en diferentes lugares. Cuando nos casamos, mi esposa y yo nos fuimos al Distrito Federal, lo que es hoy la capital, lo que es la capital, lo que es la Ciudad de México. Estuvimos ahí viviéndonos así 2 o 3 años, no conocíamos a Jesucristo como nuestro Señor. Después, por ciertas circunstancias, nos vinimos a vivir aquí a Colima, Villa de Álvarez, donde hoy es Grupo Amor, y estuvimos ahí un buen tiempo. Mientras estábamos viviendo ahí, luego nos cambiamos a una casa que construimos en el Diemo, donde es ahora una casa de los valientes, y ahí la tenemos prestada. Cuando nosotros vivíamos ahí, conocimos a Jesucristo. Y después de un periodo corto de tiempo de conocer a Jesucristo y de establecer reuniones familiares, podemos ir en diferentes ranchitos y tener la convivencia entre los demás que iniciamos el grupo, Dios puso en nuestro corazón que nos viniéramos aquí a Tecomán. Porque el pastor que estaba antes ya no pudo estar también por ciertas circunstancias que no te voy a platicar ahorita, que no hay tiempo tampoco. Y veníamos por unos cuantos días. Entonces, pues yo venía de Colima, regresaba, venía a hacer las tareas de pastorado mientras seguía trabajando en la compañía de teléfonos. Y sucede que cierto día Dios nos indicó que nos viniéramos a Tecomán. Ahora, estaba de acuerdo el consejero de Grupo Amor en aquel tiempo, que era el doctor Pardillo. Estaban de acuerdo también el primer núcleo de creyentes. Y yo les decía, no, manden a fulano de tal. No, váyanse ustedes. Y bueno, nosotros nos venimos. Por mí no había mucho problema. Mi esposa es la que le sufrió más por el calor. La temperatura en aquellos tiempos era bastante fuerte, o quizás ya nos acostumbramos. Yo no, porque yo aquí trabajaba. Entonces, en el transcurso del tiempo, nosotros nos dimos cuenta que realmente Dios quería que estuviéramos aquí en la ciudad de Tecomán, y todavía aquí estamos, después de 30 y tantos años, todavía. Ahora, muchas personas nos comentan, ¿no te gustaría ir a Estados Unidos? No me gustaría ir a Estados Unidos. Es más, no tengo ni visa, el pasaporte está vencido. Si un día Dios quiere que vaya, oye, pero hay un viaje a Jerusalén, ¿no quieres ir a Israel? No me apetece ir a Israel. Yo voy a estar morando en Israel, yo voy a estar viviendo en Jerusalén. Así es que ¿para qué me apresuro? Va a llegar el día en que yo voy a vivir ahí con mi Señor, voy a reinar juntamente con Él, porque la Biblia me dice que donde Él esté yo voy a estar. Entonces voy a esperar el tiempo en que el Señor me lleve ahí a establecer su reino de milenio en Israel. Yo voy a estar ahí con mi Señor. Pero hoy es que no se me antoja, no se me antoja. Ahora, esa es una pregunta, porque yo he conocido de muchas personas que han dejado el país y se han ido a otros, y me doy cuenta que no ha sido la voluntad de Dios por el resultado que han tenido ellos y sus descendientes, o su esposa o su esposo. Se han destruido los hogares, se han dañado, se han lastimado, y yo no sé si hasta se hayan apartado ya de la guianza del Señor Jesucristo, porque fueron a un país al cual Dios no los había llamado. Y una de las razones por la cual yo puedo aseverar eso es porque no estaban legales en su papelería, por lo menos para salir quizás, pero para entrar no, estaban de espaldas mojadas. Y ahí están todavía. Bueno, ellos tendrán que ver que Dios tiene para ellos, así como está la situación. Entonces, si estás en el país correcto, qué bueno. Si estás en la ciudad adecuada, pues qué bueno. Y si no, pues hay que preguntarle a Dios qué es lo que tienes que hacer.
Pero el trabajo, donde tú trabajas, es el trabajo que Dios te ha puesto que estés allí, tú sabes. Mira, porque estés donde estés, lo primero que tienes que hacer es ganar o hablarles a tus compañeros, ya sea de cualquier tipo, rango que tengas, sean inferiores a ti o superiores, tienes que hablarle en el tiempo oportuno de la gracia, de la misericordia de Dios. Porque de no ser así, a lo mejor estás perdiendo tu tiempo, aunque estés en el lugar que Dios quiere que estés. Porque si tú eres un agente secreto del cielo, estás en una situación crítica y vas a tener problemas, porque ¿cómo vas a ocultar, fíjate bien, tu relación con Jesucristo? Y al ocultarlo, pues estás negando a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, y te vas a involucrar a actos que no debes de involucrarte, como tus hijos cuando van a las escuelas y tienen motivaciones de sus maestros o de los directivos a que hagan algo que tú sabes que no está correcto que se haga. Algunos padres, ¿para qué tengo problemas? Pues que hagan esto, que hagan aquello. Pero no es así. Te digo esto porque cierto día alguien nos dijo, yo quiero que oren por un trabajo para mí. Y estuvimos orando para que él tuviera un trabajo. Y rápido encontró trabajo. En los siguientes 8 días que lo vimos en la célula, venía contento. Decía, ya tengo trabajo. Gracias por la oración. ¿Y dónde tienes el trabajo? Dijo, en una cervecería. Y pues alguien que realmente está buscando la voluntad de Dios se da cuenta de que no está en el trabajo que Dios, es más, Dios no le dio ese trabajo. Se lo dio su enemigo. Quiere impedirle, ¿verdad?, que el camino se le haga cada día más angosto. Quiere mantenérselo siempre amplio para que pueda pues marchar para un lado y para otro. Fue el trabajo el que no se lo había dado Dios. Ahora, otra cosa muy importante, estás en la iglesia que Dios quiere que tú estés. Esto es muy importante también. Porque si no estás siendo tú edificado, porque no se te enseña la Biblia, porque no se te enseña, como dijo Pablo, yo no he rehusado enseñarles toda la palabra de Dios. Así es que yo ya no tengo que les diga, ustedes ya no tienen nada en contra de mí, les dijo Pablo a sus oyentes. Que los que oyen no presten atención a las indicaciones de las enseñanzas bíblicas, pues es diferente, ¿no? Es muy diferente. Porque hay personas que se salen de una congregación, de una iglesia y se van a otra porque quieren oír cosas más delicadas. No quieren ser confrontados con estados de vida de ella misma que les sigue gustando. Que les sigue gustando. Entonces uno se tiene que preguntar, también preguntarte, ¿estás en la escuela que debes de estar? Mi nieta Joana, mi nieto Jonathan, están capacitándose en el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones. Primeramente, mi nieta había dicho, abuelito, yo quiero ir, bla, 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 bla. Mira, mi hija, la mejor enseñanza es aquí, en el medio. Que tú te involucres en la necesidad de enseñar y aprender, porque nosotros, pues así aprendimos, así nos relacionamos, así nos movió Dios. Tranquila. Después, pasados los días, Jonathan también me dice, abuelito, yo quiero ir a estudiar más de la Biblia en tal parte. ¿Nos das permiso? A ver, ven, Joana, ven. Ya se sentaron ahí, siéntese. ¿Tú quieres ir a estudiar? ¿Y tú, Joana? ¿También puedo yo, abuelito? Si quieren ir. Si van al mismo lugar, tengan mi permiso. ¿De veras? Y se puso súper contentísima mi nieta. Mi nieta pues no había recibido una negación antes, pero mi nieta se puso pero contentísima. Pero su abuelita le dice, hija, te acabas de titular con honores. Y sé que a los primeros que les dan
trabajo en la Secretaría de Educación es aquellos que son o que tienen honores, que se califican con cosas excelentes. Y de seguro te van a ofrecer trabajo en la Secretaría. Y sin ni tardo ni perezoso. Pero ella, lo que ella contestó fue: si mi abuelito dejó el trabajo, ¿por qué yo no voy a renunciar a un empleo por ir a estudiar más de Dios? O sea, yo me pregunto, ¿está en la escuela Johanna donde debe de estar? Veo que sí. Jonathan, veo que sí. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué voy a estudiar o por qué me voy a... Yo sé que esto es para los jóvenes. ¿Por qué quiero estudiar medicina? Porque mi papá me motiva, porque mi novia, porque los parientes, porque no, Dios, ¿a dónde te está llevando para que estudies? Tenemos que saber. Ahora, esto le había pasado a Abraham. Abraham se apartó del camino. Y yo conozco muchas personas que se han apartado del camino porque no se sujetan a las instrucciones de Dios. Y hablando aquí en el caso de Abraham, o de Abraham, él cuando descendió a Egipto empezó a deslizarse a las cosas inmundas del mundo. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Empezó a prostituirse él, su esposa y los suyos. Ahora, ¿por qué? Él tenía un llamado para estar en Canaán. Pero si me acompañas al capítulo 12 del libro de Génesis, del capítulo 12, versículo 11, nos dice el versículo 11, y aconteció, o sea, el resultado de descender a Egipto. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, imagínatelo allí, él al frente con su esposa, todos sus familiares más cerquitas y los empleados y la gran cantidad de ganado que venía detrás de él, ahí en la puerta de Egipto. Imagínense ustedes ahí, quizás los soldados. Yo sé que había entrada y salida fácilmente, ¿verdad? Y bueno, ahora cuando él estaba a punto de entrar ahí esa puerta a Egipto, le dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Yo no sé si antes la haya chuleado él, le haya dicho: Sarai, qué preciosa eres, de veras Dios me bendijo con tu vida. Ese momento se dio cuenta que su esposa era una mujer hermosa. Ahora, ¿por qué se dio cuenta de eso? Porque estaba viendo el peligro en el cual él estaba a punto de introducirse. Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Había quitado su confianza en Dios, ahora cuando su vida estaba corriendo peligro, y se la deposita en su esposa. Su esposa iba, la que lo iba a librar de esa situación crítica a la cual él estaba descendiendo por su propio plan. No tenía visa, pero sí tenía una hermosa mujer y un buen plan según él, no según Dios. Y aquí es donde yo tengo que preguntarme: ¿es plan de Dios lo que yo hago o no es plan de Dios? Abandonó la dirección de Dios y lógico, pues tuvo sus consecuencias. Lo primero que vino a su vida fue el temor, fue la mentira, fue la cobardía, fue el engaño. Si lo checas con mucha claridad, cuando nomás empezaba a entrar, cuando empezaba a deslizarse hacia las profundidades del reino de las tinieblas, solamente tuvo el temor, la mentira, la cobardía y el engaño. En unos cuantos minutos quitó la confianza de Dios y la depositó en su mujer para librar su vida. ¿Qué
puedo imaginarme entrando Abraham allí. Y quizás algunos le dijeron, veo las calles llenas de gente comprando ahí en los mercados populares, haz de cuenta, y circulando, salían, entraban. Y puedo imaginarme ahí los varones cuando la vieron que le decían, adiós, suegro. Adiós, suegro. Y yo dije, ¿no sería mejor adiós, cuñado? Yo me puse a meditar porque me gusta meditar, pero empecé a checar la diferencia que había y había de diferencia 10 años de edad. Esposo, ¿cuánto le llevas a tu esposa de edad? No, cállate, ella me gana. Ella me gana por 3, por 4, por 5. Pero imagínate a 10 años de diferencia. 60 años, 75 tenía cuando salió de Mesopotamia. Imagínate a 65. Cuando los hombres y las mujeres duraban muchos años, la Biblia nos dice que ella siempre fue una mujer hermosa. Por eso yo dije, no le han de haber dicho adiós, cuñado, le han de haber dicho adiós, suegro. Y el que tuvo, ¿cómo reaccionó? Hizo de tripas corazón. Y quizás se sintió súper incómodo. Pero tenía que aguantar. Según él. Bueno, ahora el versículo 14 aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa del faraón. Después de toda la chuleada que recibió en su entrada y los días que haya convivido allí, hasta que al final de esos días la mujer Sarai fue a parar a la casa del faraón, es decir, con el brujo mayor. Porque si había algo en Egipto, era brujería. Y si tú vas al libro de Éxodo, te vas a dar cuenta cómo los magos del faraón hacían los mismos prodigios que Moisés hacía con las instrucciones dadas por Dios a través de la vara. Tú lo ves, tú puedes observarlo. Eran unos brujos tremendos, hasta que cayó en las manos del brujo mayor. El salario, fíjate bien, que recibió este hombre, el versículo 16, Abraham, a causa de ella, no de Dios, a causa de ella, él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Uno puede pensar que mucha gente que se ha ido, que conoce a Jesús, y aunque los que no conocen a Jesús van a un país extraño, generalmente Estados Unidos, y tú los puedes venir cuando suelen venir, que traen sus carros tototes, grandotototes y con todo lleno de lujos y todo. Pero ¿sabes lo que han perdido? ¿Sabes cuánto le ha costado a ellos? No los pueden presumir. Pero la mayoría de ellos han perdido su esposa, han perdido sus hijos, han perdido su familia, han perdido todo, hasta la vergüenza. Y Abraham estaba en esa situación. Había prostituido a su mujer. Pero primeramente, él se prostituyó al permitir esto. Al dejar el plan de Dios para sus vidas a un lado. Eso es prostituirse. Cuando uno deja el plan de Dios para nuestra vida y nos dedicamos a nuestro propio plan, nos empezamos a prostituir y vamos a ir extendiendo eso llamado levadura a los demás. Y puedo notar, si te das cuenta aquí en el versículo 16, que aparte de ovejas, de vacas, de asnos, de siervos, dice criadas, sirvientas, esclavas. Ahora, obsérvalo, porque quizás un día de esto vamos a ver esto de las criadas, cómo él llevó levadura hacia afuera cuando salió en su tiempo. Bien, el plan de Dios, nadie ni nada puede destruirlo. No, Dios tuvo que intervenir.
Dios tenía un plan para él y sabía que el corazón de Abraham, aunque había caído, se podía levantar. Entonces Dios tuvo que intervenir. Versículo 17 nos dice que Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham o de Abraham. Dios intervino. En nuestras vidas Dios interviene de diferentes maneras para estorbar nuestros malos planes. Iba a decir maquiavélicos, malos planes que no son de Dios. Y lo hace una y otra vez y podemos levantarnos y el Señor sigue bendiciéndonos y nos sigue guiando y somos sensibles a ello. Pero fíjate bien, yo quiero que nos demos cuenta que el faraón fue más sensible que Abraham a la instrucción de Dios cuando se dio cuenta que los males que estaba recibiendo él era a causa de que Sarai estaba ahí, aunque todavía no había tenido intimidad sexual con ella. Nos dice que entendió que los problemas eran porque Sarai estaba ahí. A lo mejor donde tú estás, si estás en el lugar que no debes estar, estás causando problemas. A lo mejor, yo no sé, solamente tú lo sabes. Es ahí donde el faraón dice, váyanse de aquí, váyanse de aquí. El adulterio físico y el adulterio espiritual sobre todo destruye hogares. Destruye empresas, destruye naciones, destruye iglesias. La fornicación física y espiritual destruye todo eso cuando se le da lugar a esta levadura, cuando no se corta la raíz. Yo puedo ver a Abraham, que en Egipto fue una maldición para los habitantes de esa región. Pero puedo ver cómo en Canaán, sobre todo ahí en Betel, él era una bendición para esa tierra. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Que fuera del lugar donde Dios nos ha llamado, somos maldición en lugar de ser bendición. ¿Quién motivó esa fornicación, ese adulterio? Uno puede decir, no, pues fue Abraham. Pues sí, fue Abraham, no fue el faraón. El faraón no subió a Canaán, fue Abraham el que descendió. ¿Quién lo evitó? Pues es Dios quien lo evitó. Bueno, ahora te voy a decir esto, que Abraham no fue la primera vez que hizo eso. Siguió exactamente el mismo plan que no lo había sacado de su corazón en otro evento donde se encontró en situaciones también difíciles. Él descendió con los filisteos, descendió a Gerar. No lo había enviado Dios tampoco, y esto lo encuentras en el capítulo 20. En el capítulo 20 de ese mismo libro, del libro de Génesis. Se salió una vez más de la luz. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Una vez más, caída tras caída. Ahora, ¿por qué te platico esto? Te platico esto porque usted y yo, mientras no lleguemos a la tierra definitiva, vamos a estar cayéndonos. ¿Me entendió? Usted y yo no vamos a ser perfectos. Nunca podemos decir, ya no metí el choclo, ya no miento, ya no digo groserías, ya no me peleo, ya no hago tranzas. Ahora, ¿qué es problema? Sí es problema, pero no es verdaderamente algo serio que nos impida caminar hacia adelante. Te voy a explicar el por qué. La escritura nos habla que Dios volvió a sacar del versículo 3, pero Dios vino a
a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Pero sabes que este hombre, sensible en cuanto pudo, los echó afuera. De no ser así, quizás ahí estuviera ahora sí Abraham y su esposa. Ya habían recibido la promesa de que iban a tener un hijo, ya habían recibido la promesa de que Sarai, aunque tuviera el problema de no poder embarazarse, Dios dijo: van a tener un hijo y voy a bendecir a una gran nación a través de ustedes. Entonces Abraham una vez más fracasa. Usted fracasa cierto día y se pone en paz con Dios y usted dice: ¿cómo lo volví a hacer? Ay, ay, ay. Y usted anda como león enjaulado. A mí me pasa, por eso lo digo, ya ando por ahí, por acá, ni puedo dormir queriendo que amanezca para que darle respuesta a esa carga que Dios ha puesto en mi vida. Hace muchos años una personita se sentaba por ese lugar de la entrada y en un domingo común y corriente, es decir, común y corriente como todos los demás, por decirlo de esa manera, pero son domingos especiales porque Dios está con nosotros. Pero un día de esos yo dije algo inadecuado sobre una persona que estaba ahí con su novia. Y yo seguí platicando, enseñando, y bueno, no pasó nada dentro de mi corazón. Ni sentí que había dicho algo inadecuado, había señaladole, sí lo marqué, pero según yo, ligerito. Pero cuando llegó la noche, cuando me puse a solas con Dios, me habló a mi corazón. ¿Has sentido esa carga alguna vez? Y ay, los no creyentes se suicidan. Dios, perdóname, Dios, perdóname, sí, te confieso el pecado, perdóname, voy a solucionar esto, sí. Y entonces me preparé para ir a buscarlo. Cuando salí a buscarlo, Dios me dijo, me trajo a la memoria una ley que hay, la ley de imprenta. La ley de imprenta dice que cuando alguien lastima la reputación de alguien, sobre todo los que escriben allí, y la otra persona ofendida hace el reclamo, entonces ellos tienen que disculparse en la misma forma en que fue lastimada u ofendida la persona. Es decir, puede ser el mismo periódico, en el mismo recuadrito que se usó, en el mismo espacio, la misma página, la misma cantidad, todo tiene que ser parecido. Ya si el otro no lo leyó, bueno, ya él cumplió con la ley de imprenta. Y ese día me vino a la mente aquí y dije, y yo le lastimé en un domingo delante de todos. Dios me dijo, te tienes que esperar hasta el domingo y delante de todos, como lo dijiste, tienes que pedirle perdón. Pero te puedes imaginar qué tan largos se me hicieron 8 días. ¿Nunca te ha pasado algo así? Bueno, si te llegara a pasar, ahí está. Tú dices, no soy el único. No, no somos los únicos. Abraham lo hizo una vez y lo volvió a hacer exactamente lo mismo. Y se lo heredó a su hijo Isaac. Isaac hizo lo mismo. Pero también las malas acciones, así de la manera que influyen para mal, las buenas también influyen para bien. Y llegó el día siguiente, el domingo siguiente, y en el tiempo preciso, no sé si haya sido durante la enseñanza, no recuerdo, fue hace cerca de 20 y tantos años, y entonces le dije, y quiero hablar, por favor,
y mencioné tu nombre. Quiero pedirte perdón por lo que te dije hace 8 días. Perdóname, de veras. Quedé viendo allí donde está Efraín. No fue Efraín, solamente ahí estaba más o menos en ese lugar. Y mucho más antes había ocurrido con un misionero que platicó conmigo en un encuentro así casual, en un tiempo de reunión, y me dijo algo. Y cuando salió del auditorio, del lugar de reunión, empezó a caminar hacia su camioneta. Él es americano. Regresó y me dijo: Seth, ¿qué pasó? Quiero pedirte perdón por lo que te dije hace rato. ¿Qué me dijiste? Pues algo que te dije que te incomodó. Yo no me había dado cuenta que me había dicho que me haya incomodado. Ahora, quizás pasó lo mismo con él. Quizás. Ni se dio cuenta o no se dio por ofendido por lo menos. Pero yo tenía que cumplir con mi parte. Yo tenía que cumplir con mi parte. Entonces, tenemos que ser sensibles a la guianza de Dios. Faraón y Abimelech, que no es su nombre, es un título también, como decir Faraón, eran entendidos, sensibles. Y a veces los incrédulos son más sensibles a la voz de Dios que nosotros, a veces. Ahora, Dios no dio de baja a Abraham. Si me acompañas al libro de Hebreos en el capítulo 11, y si te lo digo esto y te lo vuelvo a repetir una y otra vez, es para que se quede bien grabado en nuestro corazón que Dios no nos da de baja así simple y sencillamente por cualquier acción, por más pecaminosa que ésta sea o haya sido. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo es el 8. Dice la escritura: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Escucha. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, y porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y Él no va a quitar el dedo del renglón hasta llevarnos a ese lugar maravilloso donde sus calles son de oro. Pero eso es lo de menos. Lo demás es que estará el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en toda su plenitud. Podemos verle. Y yo puedo pensar, como dice el canto, no sé cómo vaya a estar delante de Él, si llorando, de rodillas, temblando, no sé, por su gran señorío y su grande amor. Dios no lo desechó a Abraham. No lo dio de baja. Ni te ha dado de baja a ti y a muchos que, aunque ya no estén aquí, aunque anden en Egipto, Dios no los ha dado aún de baja. Aún no ha borrado su nombre del libro de la vida. Para que veas esta gracia y esta misericordia de Dios, acompáñame al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23.
capítulo 2, versículo 23. ¿Ya lo tienes? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ve, observa. Quizás usted y yo ya habríamos dado por descalificado a Abraham, a Sara, que lo secundó en ese plan diabólico, quizás hasta su sobrino Lot. Pero Dios está lleno de gracia y de misericordia. Y Dios le llamó amigo a Abraham. Fue llamado amigo de Abraham. Hay una escritura que quiero resaltar. Y está en el libro de Marcos, capítulo 3. El versículo es el 28. Y estos salen de los labios del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3, el versículo es el 28. Escucha, presta atención. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Voy a repetirlo. Tiene que quedar grabado ahí en tu corazón para el día que falles, para el día que estemos fuera de la voluntad de Dios, que quizás hayamos descendido a Egipto o hayas ido con Abimelech. Fíjate bien lo que nos dice aquí la escritura. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Lógico, yo tengo que entender si me arrepiento de ellos. Y si me arrepiento de ellos, me voy a apartar de ellos. Y en algunos de esos casos, Dios me va a ayudar a apartarme del pecado en el cual he estado cayendo o estoy viviendo. Pero, siempre parece un pero. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Tú vas a encontrar en la Escritura una serie de personas, de hombres y mujeres, adultos, grandes, niños, de cualquier categoría. Lo vas a encontrar cayendo vez tras vez. Pero los vas a encontrar también que cada vez que se caen, se levantan y van a Dios. Cada vez que vuelven a repetir quizás la misma acción, se levantan y van a Dios. Y cada vez Dios perdona esos pecados. Si se lo pedimos, porque la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que dice Dios. Tengo que confesarlo. Yo le dije, Dios, el día que me lo reveló con respecto de la personita, sí, Señor, perdóname. El camino se hace cada día más angosto y uno puede darse cuenta, porque uno puede estar en actitudes que no son adecuadas y no nos damos cuenta. Como en aquella ocasión que estaba orando en la azotea en la casa de Pedro Gutiérrez, y bueno, vino la perrita que teníamos en aquel tiempo y me empezó a inquietar. Yo me levanté y le di una patada. Ahorita estuviera en la cárcel y hubiera todavía los censos de defensa de los animales, ¿no? Y la perrita salió. En fracción de segundos me sentí incómodo. Incómodo, muy incómodo. Y le pregunté, ¿por qué, Dios, me siento incómodo? Si yo antes podía blasfemar, podía golpear, podía aventar, y no me sentía así, ¿por qué ahora con el hecho de golpear a esta perrita me siento tan mal? Y el Señor me dijo, porque ya no eres el mismo. Cada día, fíjate bien, nos hacemos más sensibles. Cada día
atendemos mejor a nuestra esposa o a nuestro esposo. Cada día salen menos palabras altisonantes. Cada día somos más semejantes a Cristo si le estamos buscando, si queremos y le pedimos, Señor, dame un corazón como el tuyo, que nos va a doler cuando nos apartamos de una. O tú crees que a Abraham no le dolió que lo hayan sacado de Egipto. Vete con todo y tus tataches, no te queremos aquí, eres de maldición. Oye, nos trajiste la mala suerte. Y allá en Gerar también, con Abimelech. Quiero terminar, fíjate bien, que los maridos, bueno, te estás preguntando, ¿y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Te voy a decir esto para que solamente tengas una visión quizás pequeña, pero a la vez que te va a abrir el entendimiento si tú lo empiezas a analizar. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer lo que Dios dice que Él va a hacer. La promesa que tiene para cada uno de nosotros. No creerle. Sobre todo cuando estamos en pecado, porque la Biblia nos dice que el Espíritu, fíjate bien, viene y nos reconviene o nos dice que estamos mal. Y nosotros persistimos en esa actitud equivocada. Cuando el Espíritu Santo viene y nos dice, no está bien lo que hiciste, no estás viviendo bien. Eso empieza un camino de descendencia hasta llegar a blasfemar al Espíritu Santo. Es decir, no creerle que tenemos perdón. No creer que tenemos perdón porque persistimos vivir ese estilo de vida. Los maridos podemos prostituir a la esposa. Es decir, sacarla del llamado de Dios. Ya sea en el mismo tipo de Abraham o simple, sencillamente que tu marido le digas, ve y dile que no estoy al cobrador. La mandes a hacer una actitud no correcta, una mentira, un engaño. Tú sabes, podemos prostituirla, pero tenemos que darle cuenta a Dios. ¿A quién tenemos que darle cuenta? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es nuestra cabeza. Es nuestra cabeza, maridos. Así como Abraham le tuvo que dar cuenta a Dios por sus desviaciones con respecto de su esposa, lo mismo ocurre con nosotros los casados. Cuando motivamos a nuestras esposas a que hagan algo incorrecto. Tú sabes, nosotros sabemos dentro de nuestro corazón qué es lo incorrecto. Pero tenemos que entender que el Señor Jesucristo tiene una responsabilidad para con su cabeza. ¿Quién es la cabeza del Señor Jesucristo? ¿Quién? Muy bien. De la misma manera que tu esposo, tu marido, tienes una responsabilidad de presentar a tu esposa santa, limpia y sin mancha delante de Dios. Jesús tiene la misma responsabilidad para con el Padre de presentar a su esposa, su novia. ¿Sabes quién es la novia? Nosotros. La Escritura nos dice que Él nos va a presentar delante del Padre sin arruga, sin mancha. Por lo tanto, el Señor Jesucristo va a hacer lo necesario para que su iglesia, su novia, esté santa, sin mancha y sin arruga. Porque Él no le va a rendir cuentas malas al Señor como nosotros podríamos darle malas cuentas a nuestra cabeza. ¿Lo entiendes? ¿Cómo está la situación? Él no va a llevar una esposa o una futura esposa que es corrupta, que es adúltera, que es esto, que es aquello.
Él va a santificar a la iglesia, ya lo ha hecho, pero va también a quitar toda arruga y toda mancha. De ahí que Pablo tenía un celo tremendo con respecto a la iglesia de Corintios. Ellos andaban en fornicación que ni siquiera afuera se hacía de la iglesia, de la congregación, nos dice la Escritura. Y lo celaba de tal manera que cuando les escribió, les dice ahí en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Se los dijo a los de Corinto, no los dice a nosotros. Este es el plan de Dios. El plan del Señor Jesucristo es que nos va a presentar como una virgen pura, santa al Padre. Imagínate que eres soltero y que ya estás a punto de casarte y llevas a tu novia a presentarla a tus padres porque por X no la conocen. Y tú llevas con mucho ánimo, ¿no? Papá, mamá, mi novia. Quiero que la conozcan porque queremos casarnos. Tú tienes que saber que realmente llena los requisitos de papá, ¿verdad? Que es una buena mujer, que es una mujer de casa, hogareña, ¿verdad? Que es una mejor. Dios quiere una novia para su hijo así, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Si crees que hay una arruguita en tu vida, como yo busco en la mía, una manchita, trabajemos en ello para llegar hasta el final a la tierra prometida. Si caes una vez, levántate. Vuelves a caer, levántate. 3, 4, 5, las veces que sean necesarias, levantémonos. Que nos vamos a sentir incómodos y podemos decir otra vez que no puedo aprenderse, no puedes aprender, ya llevas 4 o 5 veces y sigues en lo mismo. Levántate, levántate, levántate. Ven a Jesús porque todos los pecados son perdonados. Ven a Jesús, Él te ama, Él nos ama. No te quedes tirado. Como mi papá decía, llorábamos cuando nos caíamos algunos de los chiquillos. Siempre tenía ese dicho, siempre. Hijo, levántate, ven, te voy a abrazar, te voy a limpiar la tierrita. Me levantaba, caminaba sentado papá, me limpiaba la tierrita, me consolaba. Levántate, ven a Jesús, te va a quitar la tierrita, te va a sacudir, te va a abrazar, te va a besar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias que nos amas. Gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús Cristo, papá. Te entregamos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Recíbela, precioso Dios. Es para ti, no es para ninguno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias. Que Dios les bendiga, muchachos.